Hola cinéfilo, como siempre un placer volver a encontrarte en nuestra cita con el séptimo arte. Esta noche traemos a nuestro set de entrevistas a un joven realizador cubano, quien ha estrenado recientemente un documental que ha tenido muy buena acogida por parte del público y de los especialistas. Este creador ha escogido como tema de su obra la vida de un pintor que este año cumpliría su centenario, pero que dolorosamente murió joven y en plena efervescencia creativa. Si quieres saber más sobre este interesante documental, te invito a que mantengas la sintonía. Y recuerda que después Joel del Río, como de costumbre, comentará una película de estreno. Bienvenidos todos a esta su sección de la entrevista en el programa Te Invito al Cine, como todos los viernes. Hoy nos congratulamos en traer uno de los realizadores jóvenes, algo que una de las cosas en las que este programa se honra, que nos dignificamos con la presencia de jóvenes realizadores que vienen a contarnos de sus experiencias, sus angustias, sus necesidades y de lo que han hecho, sobre todo y más que todo. Hoy es el turno de Claudio Peláez. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Joel, por la invitación, a todo el colectivo. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar mayormente de el más reciente de sus documentales. A mí no me gusta decir el último, porque tú sabes, a lo mejor trae mala suerte. Se trata de La Hora Azul, dedicado a el pintor, uno de los grandes pintores de la modernidad cubana o de los últimos periodos de historia, Servando Cabrera. Servando Cabrera Moreno, ¿no? Para decir el nombre completo. Y vamos a hablar sobre ese documental. No esperes que yo diga material, porque yo no lo digo, no empleo esa palabra. Documental que tú dirigiste y que espera también celebrar el centenario del pintor, ¿no? Exactamente. Y vamos a hablar también de tu obra. Y por ahí vamos a empezar. ¿Tú eres graduado de qué? De FANCA, seguramente. No, soy graduado de la Facultad de Comunicación en periodismo. Me gradué en el año 2014 y bueno, desde mediados de la carrera pues empecé a incursionar en el mundo del audiovisual. En 2014 ya yo no les di clase a esa generación. En algún momento yo di clase en esa escuela, sí. Y lo recuerdo con mucho afecto. Entonces te graduaste en el 2014, te graduaste con un audiovisual. Me gradué con un documental que se llama Blogban Cuba. En aquel momento la blogosfera cubana estaba en plena efervescencia. Los blogs estaban de moda, es decir, empezaba toda la presencia de los cubanos y las cubanas en internet, y los blogs fueron, digamos, la primera muestra en cuanto a participación ciudadana en internet. Y bueno, nada, Blogban Cuba es un documental que narra un poco lo aquel que era auge, ¿no? Exactamente, y que al final, bueno, la vida demostró que fue un fenómeno bastante efímero, ¿no? Efímero, sí, porque ha descendido, creo, bastante, ¿no? Sí, ha descendido y se ha transformado, ¿no? Al final se ha transformado en todos los medios que existen hoy como parte del ecosistema digital cubano. Ya eras periodista, graduado con un documental. ¿Cuáles fueron tus influencias, tus referentes para hacer este documental? ¿Blogban Cuba? Sí, primero. Bueno, ahí... Para saber cómo llegaste a este mundo, ¿no? Sí, el tema es que desde la Facultad de Comunicación siempre está la asignatura de realización audiovisual, y aunque es un semestre, pues, ¿sabes? Es como el que pasa por ahí y le interesa, pues se queda. Se queda enganchado un poco. El que pasa por la prensa escrita,
¿sabes? Es como que vas experimentando en todos los terrenos y ¿En cuál hasta- va a ser tu vocación definitiva? Vamos a decir? Exactamente, y bueno, yo empecé a incursionar en la foto fija, en el audiovisual, y me gustaba ese lenguaje, ¿no? Me sentía cómodo, sentía que podía experimentar, y entonces tuvimos la suerte que ya en esos años en la Facultad de Comunicación se podían hacer tesis para la producción, Sí. es decir, había que hacer un marco metodológico y tal, pero Desde hace mucho tiempo se hace. tenías la oportunidad de terminar con un producto Audiovisual, sí. exactamente, fuera ya un libro o un documental, y a mí me pareció que era un buen pretexto, ¿no? para hacer algo sobre la blogosfera cubana. Y también, ¿sabes? Ya en ese momento estaba también la cuestión de la muestra joven, que para nosotros era siempre como una aspiración, ¿no? Ya yo había concursado antes con un documental que se llamaba Sufrimiento, que era sobre... Ah, entonces este no era el primero. No, realmente no era el primero, el otro Sufrimiento era un documental de aproximadamente 8 minutos que hice estando en la universidad sobre una mujer de San Agustín, que es un poco experimental, ¿no? En ese momento uno, tú sabes, que anda como que experimentando, No, pero eso está muy buscando. bien. Y es un documental que, bueno, el primer documental así que guardo con mucho recuerdo, ¿no? Pero igual no me contestaste, Claudio, y voy a insistir por tanto. Tus referencias, quiero decir influencias. ¿De dónde tomaste? ¿Cuál es el mundo que nutrió, sobre todo, Blogback Cuba? A ver, no sabría decirte, si te digo que Santiago Álvarez, o sea, que es No estás obligado a... No, está claro, pero bueno, está Santiago Álvarez, que es un referente que a nosotros nos habla mucho porque ¿sabes? Es el periodismo cinematográfico y es lo que Por más... excelencia en Cuba, claro. Y es lo más cercano, el referente más cercano que al menos nos hablan ahí en la Y además en la facultad. escuela hay una cátedra y todo. Exactamente, bueno, que tiene mucha relación con el ICAI y tal. Sí. Y bueno, está Bill Gentil, que es el padre, digamos, del videoperiodismo, ¿sabes? En el mundo. Y bueno, digamos que esos son los referentes Está bien. en cuanto a lo que en ese momento yo veía y lo que quería hacer, ¿no? Porque igual, digamos, en aquel momento el documental yo lo hice con una cámara 5D Mark II, que en aquel momento era un escándalo, ¿no? Así, Un escándalo de bueno o de malo. de buena, sí, pues esa fue una Ah, pues cámara... yo no sé nada de eso. Esa fue una cámara que revolucionó la industria del cine incluso, Ya. ¿sabes? Y de todo lo que podíamos hacer las personas que teníamos pocos recursos, gracias a unos amigos que estudiaban en Fanca, ¿sabes? Que eso fue también ahí un buen ejercicio, ¿no? De relacionarnos con la Fanca, pues siempre entre la Facultad de Comunicación y Fanca... Siempre ha habido muy buena... Sí. Sí, han habido buenas relaciones, pero siempre ha habido como sus contradicciones, ¿no? También. En plan, la gente de la Fanca es muy... ¿sabes? Que tiene otro oficio y nosotros tenemos No, y que otro. son ellos los que saben de cine. Sí, Exactamente, eso. entonces... Pero esas son cosas de juventud, eso no se lo hace Sí, caso. exactamente. Yo... Eres un recién graduado de la Facultad de Comunicación, que así es como se le llama, aunque a mí me encanta decirle Facultad de Periodismo, pero en fin, así se llama. Con un documental bajo el brazo y una cierta experiencia. ¿Qué pasó después? Bueno, después yo me dediqué a hacer mucho videoperiodismo, ¿sabes? Yo era alguien que andaba con su mochila al hombro todo el tiempo y su cámara, y a veces un trípode, y donde encontraba una historia, pues filmaba una historia, ¿sabes? En las redes ahí. ¿Y qué salida tenía eso? ¿Por dónde se veía? Eso, bueno, eso lo publicaba en sitios como en Cuba, a veces en mi perfil personal. Ya, y claro. porque, claro, yo había pasado un curso de videoperiodismo a través de la Asociación Hermanos Saiz, que nos dio muchas herramientas, ¿no? De cómo con una cámara puedes hacer... ¿sabes? Tú puedes desenvolverte, ¿no? Que al final es, digamos... ¿Editabas tú mismo? Editaba yo mismo, ¿sabes? Porque es la filosofía esta de periodismo. ¿O tus amigos de Fanca te No, ya ahí, ¿sabes? Ya Ya habías adquirido una cierta... Exactamente, ya iba cogiendo oficio un poquito en cuanto a la edición, aprendiendo, estudiando. Este curso que pasé por la HS me ayudó mucho bajo esta filosofía del periodismo de mochila, que Bill Gentil es uno Sí. de los grandes referentes.
y al final la tecnología también ayuda cada vez más a eso, ¿no? En aquel momento yo filmaba con una Nikon 5100, pero ya hoy puedes filmar con un móvil, ¿entiendes? La tecnología cada vez se vuelve más portátil y te facilita un poco las cosas. Claudio, ¿y cómo pasaste de este periodismo tan inmerso en la cotidianidad, tan de guerrilla, tan, como decías tú, de mochila, periodismo audiovisual, que tiene todas estas características, un documental como La Hora Azul, que es más de prestigio, más de presupuesto, más de otro tipo de estética, supongo, y todas estas cosas? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo llegaste a esto? Sí, La Hora Azul, que es el documental que aborda la vida y obra de Servando Cabrera Moreno, realmente es una petición que nos hace la Fundación Los Carbonell, una fundación que atesora parte de la colección de la obra de Servando Cabrera Moreno. Y entonces este 2023 se cumplen 100 años del nacimiento de Servando Cabrera Moreno. Y entonces, pues, fue un pretexto, ¿no?, suficiente para hablar y hacer un documental sobre la vida y obra de Servando Cabrera Moreno. Y hacer, ¿sabes? Uno siempre quiere hacer cine, ¿no? Uno, independientemente de que uno esté envuelto en esta dinámica de periodismo de mochila, de la inmediatez, que es al final el espíritu con el que uno sale de la Facultad de Comunicación, Claro. que es lo que nos enseñan, ¿no? O sea, lo que sucedió hace una hora, pues a los 10 minutos tiene que estar publicado. documentarlo ya. Exactamente, uno siempre tiene ese espíritu de la inmediatez, pero bueno, hacer cine es lo que uno siempre aspira, sobre todo cuando has estado en espacios como la Muestra Joven, ¿sabes? Y estás envuelto. Entras en contacto con Exactamente, y conoces al gremio y empiezas a ver otras rutinas productivas. Y bueno, nada, eso es como también ver tu obra en la pantalla grande, es siempre una aspiración. Y bueno, el documental de Servando Cabrera era un pretexto más para llegar a la pantalla grande. Y entonces asumimos el reto de hacer este documental, un documental que empezamos a rodar en el 2020, que empezó a rodar Leandro Tamayo, y que después pasó a manos de Alejandro Gutiérrez, pero bueno, ambos emigraron del país y entonces por casualidades benditas de la vida, el proyecto cayó en mis manos y bueno, yo tuve la tarea de terminar las últimas escenas de rodaje y encargarme. ¿Tuviste que asumir lo que ellos habían hecho? Exactamente, tuve que asumir ya lo que habían hecho, bueno, respetar también la estética de lo que habían filmado y hacer, bueno, todo el proceso también de empaparme de la obra de Servando. Complicado. Sí, fue un reto bonito, ¿no? Porque cuando conoces la obra de Servando a profundidad. Es inabarcable, es una cosa tremenda. Y, ¿sabes? Con una Por vigencia, ejemplo, ¿no? él transitó por muy diferentes estilos, desde el principio hasta los años 70, que es su Exactamente, está su y obra todo más. eso está en el documental. Todo eso está en el documental. Vamos desde la etapa más académica de Servando, desde lo más picasiano de Servando, Sí, cubista por allá. Exactamente, hasta lo más épico de Servando, cuando triunfa la revolución, hasta lo erótico y bueno, hasta lo homoerótico, ¿no? Que como dice uno de los entrevistados, es quizás la obra cumbre de Servando Cabrera Moreno, ¿no? Cuando... Pero a mí me parece, no sé si estoy estableciendo un ruido en el sistema, que tal vez tú no hayas incluido en el documental porque a ti no eres de esa opinión. Pero a mí me parece que en esa última etapa consagratoria se funden esas tres corrientes que tú has dicho. Lo épico, lo erótico y alguna que otra cosa también que entra ahí, ¿no? Sí, igual, ¿sabes? El erotismo de lo épico es tal vez el gran hallazgo de la pintura de Servando. Sí, es que cuando, es decir, parte de lo que quiere demostrar también el documental, dentro de, digamos, las varias tesis que tiene el documental, es que lo erótico estaba en la obra de Servando desde que Servando empezó a pintar. Ah, eso está muy bien. ¿Sabes? Entonces, es una... ¿sabes? Porque Era así como lo que... dicen los estudiosos, Exacto. no yo. Y en lo épico, ¿sabes? En su obra épica, pues también ya sale lo erótico y ya vas viendo... El documental yo creo que hay que verlo porque Reinaldo González lo explica muy bien, Mosquera lo explica muy bien, ¿sabes? Y bueno... Cuéntanos otros entrevistados que tiene.
Ahí está Tomás Reinaldo Sánchez. González, Está Mosquera, que es Gerardo uno de los Mosquera. grandes especialistas en artes plásticas en este país. Exactamente. Está Natalia Bolívar, está Tomás Sánchez, un pintor cubano que vive ahora Sí. mismo en Costa Rica. Está Flavio García Díaz, está... Sus coetáneos, sus exactamente, colegas, está Favelo. la gente que lo conoció. Está Favelo, está el arquitecto, ahora se me olvidó, el escultor, el reconocido escultor cubano Villa Soberón. Villa Soberón, Está sí. Villa Soberón, que fue uno de sus alumnos durante la escuela. Entonces, nacional. es el documental que a través de las entrevistas se va abordando la vida y la estética de la obra de... Exactamente. pintor. Es un documental contado a través de entrevistas, de personas que lo conocieron muy de cerca, de otras personas que han estudiado su obra y que nos ayudan a poner a Servando Cabrera Moreno en contexto y también entender por qué él transitó por esas etapas, ¿no? Pues esas etapas también de Servando hablan de los momentos por los que él transitó. Momentos donde alabó el proceso revolucionario cubano en sus inicios, pero después su obra se vuelve quizás Más oscura. exactamente y se vuelve más homoerótica, afirmando eso por lo individualidad. exactamente y eso por lo que tanto lo habían criticado y lo habían marginado también a partir del 65, que lo expulsan de la Escuela Nacional de Arte, o en el año 71 que le bajan una exposición que ya tenían planificada en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y es como Reinaldo González dice una frase que a mí me gusta mucho, y es que Reinaldo González dice: no se ofusca. Es decir, dentro de todo ese proceso de marginación, de censura, Servando Cabrera no se ofusca. Se las arregló para no ser un resentido. Se decide a seguir haciendo su obra. Lo que él sabía y quería hacer. Exactamente, y porque además era una persona muy disciplinada. Es decir, cuando ves toda la obra que tiene, te das cuenta que para hacer Y esa muy obra trabajador, claro hay que que sí. ser una persona muy disciplinada. Y es raro porque cuando coincide la disciplina, el tesón, ese no dejarse malear por las circunstancias, con un talento enorme, pues bueno, el resultado es la obra de Servando. ¿Por qué la obra azul? Bueno, La Hora Azul porque es una obra de Servando Cabrera Moreno. Y a mí también me gusta ese ¿Cuál tipo. es? Recuérdamela. Es donde hay dos cuerpos desnudos que están como, Como fundidos. interactuando. Sí, es una obra muy, muy bonita. Ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes, a propósito Del centenario. del centenario, pues hay una exposición que se llama La Memoria de los Borrados, que es un cuadro que hace alusión a un cuadro de Servando Cabrera Moreno. No está La Hora Azul, pero sí está una amplia muestra de la obra de Servando Cabrera Moreno, que quien pueda irla a ver se la recomiendo porque es una excepcionalidad de exposición lo que podemos ver ahí. ¿Tú eras admirador de la obra del pintor antes del documental? ¿Fue para ti un descubrimiento hacerlo? ¿O las dos cosas? ¿O cómo fue? A ver, tu Realmente, relación personal no, con... yo había escuchado hablar de Servando Cabrera Moreno, Claro, conocía algo, pero no era un admirador ni un estudioso de la obra de Servando. Realmente el documental me ha dado la oportunidad de conocer su obra, de adentrarme, y no solamente de conocer la obra de Servando Cabrera, sino también de entender mucho más el contexto político-cultural. las dinámicas de la Cuba de ese momento. Exactamente, que fue una época convulsa, pero al mismo tiempo rica, ¿no? Porque, Muy rica culturalmente. exactamente, es decir, los intelectuales de aquellos momentos, todo lo que se estaba cocinando en ese momento, pues, es decir, hay una parte triste, pero hay una parte también que es digna de admirar. Luminosa, Exactamente, colorida, exactamente, yo creo que es... culturalmente prolija. Sí. Exactamente, y bueno, y todo lo que vino después, ¿no? En los años 80 fue resultado también de eso, ¿no? De ese proceso de crisis. De los 60 y 70, claro que sí. Exactamente, pues eso, ¿no? También me ayudó a conocer mucho más esa etapa de la Revolución Cubana. ¿Dónde has puesto La Hora Azul? ¿Dónde se podrá ver? ¿Cómo hacemos para ver Bueno, este documental? ahora mismo La Hora Azul ya la estrenamos en el Museo Nacional de Bellas Artes. Un espacio adecuadísimo para eso. Exactamente, fue además fue una premiere súper linda porque se presentó también
un catálogo que se llama La Hora Azul y que tiene parte de la obra de Servando Cabrera Moreno. Claudio, en muchos países hay grandes realizadores que en varios países, sobre todo Estados Unidos, Francia, que yo tenga conocimiento, que han hecho prosperar su obra, documental o no, o más vinculada a las artes visuales que le llaman, al videoarte, a las instalaciones, a lo que sea. Pero grandes realizadores se han establecido su obra en torno a los museos, a los artistas de la plástica y explotando los vínculos entre el cine y la pintura, la escultura, tal. ¿Tú te imaginas que ese va a ser tu camino o esto es un momento ocasional? No, yo creo que es un momento puntual. Puntual, Sí, es lo que quise decir. al cual no me negaría a volver en algún momento, porque sobre todo, bueno, todavía tengo 32 años, estoy, digamos, en un proceso de búsqueda, todavía tengo energías para seguir experimentando, buscando, y no creo que vaya a ser lo que haga en los próximos años, aunque, ya te digo, yo creo que esa etapa de la Revolución Cubana necesita de más documentales como estos, como los de Servando Cabrera, para seguirnos pensando, para seguir viendo... ¿Te imaginas haciendo uno de Portocarrero o algo así? Pudiera ser, no tenía Sí, o de Antonia Eiris, que fue una gran amiga sí, de Servando. te impuse el referente, pero ese lo eliges tú. O de Amelia Peláez, Peláez. ¿sabes? Que son historias súper interesantes. Claudio, hemos consumido, lamentablemente el tiempo no tortura, hemos consumido el tiempo asignado a esta entrevista. Pero antes de eso, quisiera que me dijeras, para que, no pasando por este programa hay que hacerlo, una película tuya que tenga que ver con esto, del mundo de las artes plásticas, biografías de pintores que a ti te gustan mucho, que quisieras recomendarle a la gente y que a lo mejor fue referencia creando La Hora Azul. Bueno, quizás no referencia, pero sí, bueno, hay un documental de Marina Abramovich que me gusta mucho. Ahí está, una gran artista de esa zona que estábamos hablando. Exactamente, entonces, bueno, nada, Marina Abramovich es ahí así como... Cualquiera de sus obras es referente y es importante que sea conocida en Cuba, donde es lamentablemente muy poco conocida. Y de aquí de Cuba, sí, que no tiene nada que ver con el mundo quizás de las artes visuales y tal, pues nada, es la Suite Habana de Fernando Pérez, que es siempre un referente y es siempre la meta, ¿no? Llegar a algo como eso. Sí, claro. que rompió límites y que además toma también muchas referencias de la plástica, como no, en Ciudad Habana, en Madagascar, en otras películas. Exactamente. Pues nada, tienen las puertas abiertas a este programa cada vez que tenga cualquier obra nueva o que tenga algo que contar. Muchas gracias a su director, a Denise, a ti por la invitación y bueno, nada, los invito a que vean La Hora Azul, que estoy seguro que lo van a disfrutar mucho. Claro que sí. Vamos a hablar de cine cubano en esta sección crítica de este programa. Se trata del mundo de Nelsito, el más reciente largometraje de Fernando Pérez, que ha estado en salas de estreno profusamente, muchísimo tiempo, o todo el tiempo que esté atrayendo espectadores. El mundo de Nelsito es una película atípica, desde ahí lo digo, así que los que somos admiradores desde siempre de Fernando, tenemos que ir a verla con la reserva, no de que es mala o buena, o de acuerdo con los criterios que escuchemos de boca a oído, como se dicen, sino de que es una película distinta, en que el realizador, digamos que está explorando, siempre Fernando está explorando nuevos caminos para tratar los temas que desde siempre lo han apasionado. Aquí se trata de eso, de los mismos temas que a Fernando lo apasionan, lo obsesionan como gran autor que es, pero en un registro estético y tonal, en un tono, vamos a decirlo así, bastante distinto de lo que ya le conocemos. La historia, usted debe haber escuchado ya, pero de todas maneras le cuento muy brevemente. Es un adolescente que está dentro del espectro autista y que vive encerrado en una casa, cuidado por su mamá, que interpreta Isabel Santos. Y este muchacho que se llama Nelsito aprovecha que una vez dejan la puerta de la casa mal cerrada, se escapa, tiene un accidente. Y la película atestigua esa noche,
en que lo llevan al hospital y regresa a su casa en la madrugada. Es decir, es una película que está muy limitada temporalmente. Ocurre en el trayecto de una noche madrugada. Y en el medio de eso, la película adopta la perspectiva de Nelsito. Eso quiere decir que mediante este sumergirse en las cosas que Nelsito piensa o que Nelsito supone o imagina, ya eso le da un viso de película no real o película soñada, imaginada. Y el público, por lo regular, o un gran sector del público, rechaza este tipo de películas. ¿Por qué? Porque el público necesita saber si lo que está viendo es verdad o no. Aunque nada de lo que el cine muestra es verdad, para que se sepa ya, pero que esté contado desde la convención de que es cierto, entre comillas, ocurrió de verdad, en esa verdad cinematográfica. Y aquí constantemente se juega con la ambigüedad entre si lo que vemos es verdad, lo imaginó Nelsito, sobre todo hacia el segmento final, donde él regresa a su casa y uno no puede suponer, pero bueno, no cuento más, me parece que me estoy pasando, transgrediendo los límites de lo que es la anécdota. Porque mientras tanto uno sigue una historia que está ligada también al suspense, y esto no siempre ha sido trabajado en el cine de Fernando Pérez, e incluso ocasionalmente al thriller. Precisamente ahí viene una de las reservas que yo tengo. Hay una historia que, por cierto, protagoniza Jacqueline Arenal, que yo veo que está suelta dentro del conjunto y que tiene un registro como de thriller o de película de acción y tal, que desentona un tanto con el resto del contexto, creo yo. Lo que sí está perfectamente amarrado es las historias que protagonizan Edith Mazola, que es la doctora que atiende a Nelsito, Isabel Santos, que es su madre, como ya dije, o interpreta a su mamá, y también Laura de la Uz, que es la representante de su mamá, que pareciera que es una artista reconocida de la plástica. En fin. Ellas tres protagonizan una escena o centralizan una escena o varias escenas que son de lo mejor de la película porque están en una clave de humor negro, una especie también de alusión medio burlesca a la mujer empoderada que se convierte en asesina en serie. En fin, es una serie de matices muy grandes que usted tiene que ver la película porque es una película compleja, distinta, que muchas veces se está burlando de lo que está mostrando y otras veces se está hablando medio en serio y medio en chacota, con sorna, de los grandes temas de Fernando, como decía, que son el sufrimiento, el abandono, la necesidad. Pero eso sí, de melodrama y de tragedia hay poco en esta película. Es un Fernando Pérez distinto, uno de nuestros más osados creadores que se ha atrevido precisamente a eso, a buscar la variación, a buscar un tono distinto para tratar los grandes temas humanos que hasta ahora lo han obsedido. El mundo de Nelsito es una propuesta que hay que ver. Que no andamos tan abundantes de cine cubano como para decir yo no voy a ver esa película. En fin, y es una propuesta valiosa, muy interesante, aunque yo deteste ese adjetivo que dice poco a estas alturas del partido. Ahí está en cartelera todavía, supongo, El mundo de Nelsito. Hemos conocido detalles de los intereses artísticos de Claudio Peláez Sordo y de su interesante documental La Hora Azul, dedicado a ese gran pintor que fue Servando Cabrera Moreno. Creo que ha sido una noche provechosa y hemos aprendido bastante sobre el tema. Si la has pasado bien con nosotros y te gustó lo que viste y escuchaste, te recuerdo que dentro de 7 días puedes repetir la experiencia si vuelves a sintonizarnos. Aquí encontrarás a personas que hacen cine en Cuba, en cualquiera de sus especialidades, que desde su experiencia nos mostrarán las interioridades del mundo audiovisual. Te espero el próximo viernes por el canal educativo, siempre a la misma hora, para tener la suerte de decirte una vez más, te invito al cine.